Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya alucines. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Muy buenas noches, alquitranes. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición, en este caso la número 52 de Ciudad Alquitrán, donde vamos a estar abordando el eje de comunicación. Mi nombre es Agustín Bajeristi y los vamos a estar acompañando hasta las 22 horas en este 1 de julio de 2026. Arrancamos el mes y por supuesto Ciudad Alquitrán los va a estar acompañando por la 90.5 y también por nuestro canal de YouTube, donde nos ven en vivo y pueden comentar en el tema de hoy, que es Ciudad Alquitrán, que por supuesto le pedimos que ponga el pulgarcito para arriba, que le den me gusta a este contenido, que se suscriban a nuestro canal y también que nos sigan por nuestro Instagram @ciudadalquitrán. Voy a presentar a mis compañeros. A mi derecha, a la queridísima Cecilia Villarreal. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la mesa, buenas noches a la audiencia. ¿Cómo andan? 1 de julio. Sí. Comenzamos con la Semana de la Dulzura. Chicos, qué frío está haciendo en la ciudad. Es terrible. Se nos viene una ola polar a partir de hoy. Un amigo me dijo, para el próximo año me voy a otro lado a pasar el invierno. Y yo te digo que lo sigo. Tiene razón. Creo que hay que armar ahí un grupo e irse porque no es... Sacamos un micro. No. Claro, no, digo Sacamos eso. un micro. No puede Tenemos hacer que hablar este frío. con la chica del que va a hacer los recitales para que ya empiece a armar. Hablamos con la Moni para que organice Sí. un micro a un lugar cálido. Sí, yo me sumo. Habría que prohibirlo al invierno directamente. Sí, la ¿No? verdad Y es que se sí. vayan todos los teen invierno a vivir a Alaska. Sí, no, y aparte, o sea, el tiene invierno, pero después, o sea, que toman... Yo no veo ninguno tomando un mate a la mañana en el pasto escarchado, con una lonita, ¿no? Como uno Claro. hace en verano cuando Claro. uno le gusta el calor, hace esas cosas, ¿no? El teen Sí, invierno, sí. que el teen invierno es quedarse al lado del calefactor. O sea, es invierno, Entonces, ¿qué clase de invierno? O sea, ¿te gusta el calor o te gusta el frío? le gusta el calorcito, pero La con el comodidad frío. del hogar. Claro. Claro. La gente en situación de calle no está a favor Me de gusta. del No, la gente que invierno. laburamos No. en la calle tampoco. Claro, yo tampoco, claro, Claro. sí. No. Bajo ningún punto de vista somos team invierno. También tengo a mi izquierda al queridísimo Matías Bocha García. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches, Buenas todo noches. bien, más allá de esta cuestión del frío, que bueno, es intrínseco a la ciudad, ¿no? Porque lamentablemente Mar del Plata es la ciudad más linda del mundo, pero le faltan 10 graditos de promedio, Sí. ¿no? Aprox. Aprox. 8 de negocio. El invierno se hace muy duro. Lo bueno es que ahora nos van a sacar de zona fría, o sea que no vamos a tener más frío, evidentemente, Sí, ¿no? Bueno, no. ya no Sí. somos una zona fría. Sí. Buena jugada, el gobierno la Muy revió. bueno. Sí. Muy bueno, la Muy revió. bien. Y aparte vamos a pagar más gas. Hoy Buenísimo. estábamos Bien. charlando con Sí. Mariana Tevez, que nos saluda, por supuesto, que le mandamos un abrazo muy grande. Hoy estuve tatuándome con ella. Ay, Sí. ¿qué te hiciste? Me hice el PR en el hombro. ¿Se puede ver? Un poco. ¡Apa! Está un poco Qué- oculto. Qué Está lindo, un poco oculto. qué lindo este momento. Mirá.
Con los colores más lindos del mundo. Ay, mirá, qué bien. Muy bien, la verdad Excelente. estoy muy contento. Ya le vamos a sacar foto, Marian, no le sacamos todavía porque me olvidé la computadora. Veremos dónde está. Veremos dónde Sí. está. Vamos a estar haciendo la columna de memoria. Vamos a hacerla de memoria, pero bueno, le mandamos un Como abrazo siempre, muy este grande. equipo juega de memoria igual, ¿no? Sí, Sí. Más allá de algún apunte, algún... La improvisación es lo nuestro, algún chicos. dato concreto que necesitemos dar después, siempre jugamos de memoria con Sí. nuestro querido operador, que es el titiritero. Es el titiritero de estas marionetas. ¿Cómo no amarlo? Y vamos a presentarlo al titiritero. Sí, por favor. El queridísimo Martín Melograno. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Un poco apenado porque ahora tengo que laburar de verdad. Sí, Oh. Porque recién estaba bastante tranquilo. perdón. No, no Oh. pasa nada, nada, es más. Disculpa, pero bueno, hay veces que es modo avión y otro que es activo, Claro. activo y Sí. pasó. ¿Qué le vamos Es a verdad, a hacer? veces no hace falta laburar en este programa. Sí, a veces no, nos sale así y otras veces tenemos que estar ahí con un poco más de No, igual me presencia. gusta el tema de hoy, ¿eh? Está buenísimo. No, eso sí. Comunicación. Surgió- y bueno. Comunicación es un surgió gran medio tema. espontáneamente porque estábamos Sí. viendo a ver qué podemos hacer, que no hayamos hecho, obviamente. Claro. Y el tema de la comunicación creo que es un gran tema. Además de que se puede abordar desde muchos lados, estamos atravesados todo el tiempo por información, por comunicaciones de todo tipo, ya sea personales, ya sea por medios de comunicación o Por gráficas. o sea, institucionales. claro, ¿no? logos constantemente. Claro. Sí. Sin lugar a dudas. Y Sí. bueno, también como la comunicación contiene aquellas trabajadoras y trabajadores de la comunicación, los cuales están dispuestos, dentro de lo que es esta vocación de comunicar, a perder la vida, incluso, Sí. en casos infames, como fue el de José Luis Cabezas en la época de los 90, el cual vamos a estar haciendo referencia en el día de hoy, vamos a hacer un homenaje. José Luis Cabezas nace en Wilde el 28 de noviembre de 1961 y él comenzó sacando fotos, él era fotógrafo Ajá. de la revista Noticias y de otros tantos medios. Arrancó primero con una cámara que se había comprado de a poco, sacando fotos en cumpleaños, en fiestas, y termina siendo contratado por un medio de comunicación como la revista Noticias. Situémonos en ese contexto de los 90, Sí. donde estábamos manejados institucionalmente y presidencialmente por el Turco, Claro. y también por una gran mafia judicial y política bajo un modelo neoliberal que había algunos titiriteros también del poder real que estaban bastante escondidos. Y en la historia de José Luis Cabezas también se encuentra el nombre de Alfredo Chabrán. Ajá. Alfredo Chabrán, empresario de la rama de correos, de la rama aeroportuaria, de los traslados, muchas empresas, las cuales conocido, pero conocido por el poder, Claro. Pero polémico, además. no por la comunidad, exactamente, no por la comunidad. Y en un momento el señor ministro de Economía, Domingo Cavallo, expone en el Congreso de la Nación que había ciertos empresarios que lo visitaban. En ese caso también era Alfredo Chabrán, uno de ellos, el cual Cavallo denuncia por ser partícipe necesario y ser una de las cabezas de una mafia con poder, con protección política y judicial, en lo que era el tráfico de armas y de drogas. Temas Tranqui, pesados para tranqui. la época, ¿no? Tranquilo, Sí. tranquilo. Pero se hablaba mucho de Chabrán a partir de lo que dice Cavallo, pero no era como ahora, de que podías encontrarlo a Chabrán en Instagram, podías encontrar a Chabrán en Facebook, sino que era muy difícil que se vea la cara. Era de gente uno que de los se movía poderosos. entre las sombras también porque le convenía el anonimato, ¿no? El que se sepa poco. Nada, creo que
Incluso hoy en día, con la cantidad de redes sociales y demás, creo que la gente que realmente mueve los hilos de esta cuestión es muy poco conocida, ¿no? Los que salen Sí. en las noticias o en las redes son simplemente la cara visible de algo que hay detrás, que es un poco bastante más complejo. Exactamente, y bueno, como reportero gráfico, ahí vemos la foto de Cavallo haciendo esa ponencia en el Congreso de la Nación, denunciando a Alfredo Chabrán y a estas mafias que manejaban la Argentina en aquel momento. También habló el Turco, por supuesto, después de la ponencia de Cavallo, y cuando expone Menem, que los periodistas van a verlo, dice: yo no conozco ninguna de las mafias que está mencionando el ministro. Listo. Así. Y sí, Negri, ¿qué vas a decir? Sí, yo los conozco. Y no. Yo comí con ellos anoche. Claro, no se puede decir eso. Dentro de lo que es también el negocio del transporte aéreo, también tenía sus buenas bicocas invertidas Alfredo Chabrán, y dentro de eso también lo que termina pasando es que un viaje que tiene que hacer Menem, luego de desconocer lo que dice Cavallo, lo hace por uno de los aviones de la empresa de Chabrán. Ajá. Así que el vínculo era real y se conocía, pero todavía no se tenía la cara. Paralelamente ya tenemos Alfredo Chabrán y también tenemos José Luis Cabezas, Sí. el fotógrafo, que sería el periodista gráfico. En ese Especializado sentido. en política, sobre Sí. todo, ¿no? Porque Noticias en ese momento era un medio muy importante, Exacto. donde se revelaban muchas cuestiones así, ¿no? De esta índole, ¿no? Un poco turbias, nada, había mucho periodismo de investigación en la Sí. revista 90, Noticias en los 90, Exacto. como podía pasar también en algunos programas de TV, que estaba muy en boga el periodismo investigativo, porque también era la única forma que tenía la sociedad de enterarse de ciertas cosas. Hoy en día quizás hay un poco, el abanico se abrió un poco más y uno tiene acceso por ahí a algunas de estas cuestiones por fuera de los medios convencionales. Pero en esa época, o sea, era puro Sí. periodismo de investigación, y además con periodistas muy comprometidos también, ¿no? Con la causa y jugándose el pellejo. Bueno, está de más decirlo el caso de Cabezas. Exactamente. Sí. Meterse con estas mafias, con estos jefes de tantas empresas. Chabrán lo que decía era que tenía unas cuantas empresas, que aquellos que lo juzgaban con el tráfico de armas y con las drogas eran aquellos empresarios que no podían progresar, que no tenían el ingenio para poder progresar. Envidiosos. Envidiosos, de esa manera los calificaba el empresario. Dentro de eso, ¿qué termina pasando? Estamos en los 90. En los 90 era Punta del Este, Mar del Plata, pero la crema de la crema iba a Punta del Este y a Pinamar. Había una gran concentración en el verano de empresarios, personalidades de la farándula, que iban a Pinamar a Modelos veranear. que iban también, ¿no? En búsqueda Exactamente. de salvar su vida, básicamente. Exactamente, y para también graficar un poco cuál era el trabajo de José Luis Cabezas, tenemos por ahí algunas fotos que hizo, porque le sacó grandes fotos a múltiples celebridades y políticos de la época. Ahí lo teníamos a Marto, que había puesto. Ahí lo tenemos al queridísimo Ernesto Sábato. O sea, pensemos que Cabezas también tenía un estilo. En la foto vemos el estilo. Ahí tenemos lo que fue, la foto de Mario Pergolini, por supuesto. Muy de perspectivas tanto de abajo y de Sí. arriba. A mí hay una que me gusta mucho, que le saca a Carlos Menem Jr. Bueno, ahí está lo de la maldita policía también. Esa de Carlos Menem Jr. es increíble. Mirá la foto que le saca, boludo. Un tipo muy, muy creativo. Tenés que buscar Sí. ese perfil. En composé, ¿no? Con su malla. La La malla, malla con claro. los almohadones. Y el color, o sea, del mimbre con el color de su cuerpo. Claro. Hay una bronceado. Increíble. La verdad que es muy, pero muy bueno el trabajo que hacía. Ahí con Oscar Andreani, que Oscar Andreani es uno de los protagonistas. Revisando esta, leí la historia, esta que cuenta acá este artículo. Ah,
casi un mes del asesinato, y el empresario vestido de un trabajador de su empresa. De su empresa de Andreani. Sí. Bueno, que José Luis Cabezas tuvo que convencerlo a Oscar Andreani para realizar esa foto. Estamos hablando de un tipo muy creativo a la hora de fotografiar a los protagonistas. Creo que la de Mirta Legrand es una de las mejores fotos que Mirta Legrand va a tener en su vida. Y eso es lo que hacía José Luis Cabezas, ¿no? A partir de su cámara, fotografiaba a los protagonistas y le daba cara a lo que después los redactores le daban vida a partir de sus letras. Ahí está la foto de la Chiqui, es increíble la foto de la Chiqui. Sí. Como con medio cielo. Bueno, José Luis Cabezas va a Pinamar y sabía, le habían pasado el dato, que Alfredo Chabrán estaba en Pinamar veraneando y había que ver cómo se le sacaba una foto. Previamente, una de las pocas declaraciones que se tenía de Alfredo Chabrán era: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza. Veamos cómo valoraba el poder, la gente del poder, cómo valoraba esta cuestión del anonimato, que es lo que decía el Bocha. Claro. O sea, personas con negocios turbios, los cuales, si vos le pones cara, se tienen que bancar un montón de cosas que se bancan los periodistas, ciertos políticos, el empresario por atrás tiene mucha más cintura. Entonces, bueno, se encuentran en la playa de Pinamar, le pasan un dato, José Luis Cabezas va, junto con Michi, su compañero, que hoy es un colega que trabaja en C5N, y cuando van a fotografiarlo, había que buscar el perfil. Recordemos que no es una foto armada, es una foto de fotoperiodismo en la cual vos tenés que buscar el foco. Le saca una foto que está en la orilla, sentado en la reposera, clásica postura de una persona que va a la playa, y también, como habían ido tanto Michi como Cabezas y sus parejas, estaban con la cámara haciendo que se sacaban fotos ellos mismos. Y en su momento, cuando se levanta Alfredo Chabrán con su mujer y pegan la vuelta, le pueden sacar la foto, que es la que salió a nivel nacional en la revista Noticias. Esa foto tuvo una producción periodística y gráfica muy importante. Había que lograr, era ponerle cara al empresario más controversial y más conocido del país en ese momento. Sí. Eso no nos olvidemos que estamos en la década del 90, o sea, ¿no? Con todo lo que conllevaba ese periodo. Sí, había varios empresarios turbios, ¿no? Con muchos contactos internacionales. Y el poder de la policía también, o sea, en lo que era la provincia de Buenos Aires. Y la policía que, claro, ¿no? defendía más a esta gente que a los que debía, como acostumbra igual, pero... Época de la maldita policía. Fue una época difícil. Bueno, mismo José Luis Cabezas fotografía al jefe de la policía bonaerense. Y dentro de esto ya se le pone cara a Chabrán, empieza a dar entrevistas, empieza a meterse directamente con Cavallo, que luego Cavallo dejaría el gobierno de Carlos Saúl Menem, y queda resentido totalmente Alfredo Chabrán con José Luis Cabezas. José Luis Cabezas logró algo que no había logrado nadie, que era ponerle cara. Entonces, al año siguiente, en Pinamar, también, habían ido junto con Michi para la revista Noticias para cubrir la temporada. Van a cubrir la temporada. Ya les había llegado el dato que Alfredo Chabrán había estado averiguando la locación de su vivienda, sabía que había sido José Luis Cabezas, buscaba su dirección de la vivienda y que había quedado muy resentido. Incluso cuando dejan el auto, porque quieren buscar a Chabrán, porque le cuentan que Chabrán sabía y que estaba en Pinamar y van a buscarlo en un auto, cuando regresan hacia su auto, encuentran las cubiertas del mismo con un tajo de 2 centímetros cada una, y fue un mensaje de decir, bueno, acá está pasando algo pesado, saben que estamos buscándolo y no estamos siendo bienvenidos.
Luego, lo que termina pasando es que se da la fiesta de Oscar Andreani, por lo que era su cumpleaños, que lo teníamos por ahí, que Marto había puesto la foto. Se da la fiesta de Oscar Andreani en Pinamar. Estamos hablando un año después de la foto que se le saca a Alfredo O sea, Chabram. tuvo un año el tipo Sí. buscando la forma de vengarse, ¿no? De haber sido fotografiado, porque no era más que eso. No era más que eso. Pero bueno, para él significaba también salir del anonimato. Ujú. Exactamente. Y además, decíamos, con muchos vínculos con grandes organizaciones mafiosas internacionales, ¿no? Ya se estaba hablando incluso de ser testaferro de varias. Exactamente. Y también recordemos que, como todo es un contexto, estaba la disputa Menem-Duhalde en el PJ. Claro. Duhalde, Claro. gobernador de la provincia de Buenos Aires, Menem presidente. ¿Y qué es lo que pasa? Luego de la fiesta de Oscar Andreani, se van de la fiesta, José Luis Cabezas se va, es interceptado por unos maleantes, contratados por supuesto, que era la banda de los horneros. Después eso se ve, y su cadáver fue calcinado y hallado en el paraje Los Manantiales, en lo que es General Madariaga, a 13 kilómetros al noroeste de Pinamar. Se encontraba dentro de su auto, que era un Ford Fiesta, y estaba incendiado, con las manos esposadas a la espalda y 2 disparos en la cabeza. Así murió José Luis Cabezas por hacer su trabajo, por sacar una foto. Y el poder no se lo perdonó. Esto ocasionó también grandes movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país, de los fotógrafos, de los periodistas, de todos los medios de comunicación, los cuales entendieron que lo que era no solamente el poder, sino la corrupción, sino un modelo agotado, neoliberal agotado, se había llevado la vida de uno de sus compañeros. Y me parece que siempre es importante, ya que nosotros por lo menos tenemos la vocación de hacer comunicación, recordarlo. Por supuesto, Alfredo Chabram siempre negó todo. El juicio se dio el 2 de febrero del año 2000, juicio oral y público, y fueron condenados a prisión perpetua los 4 integrantes de la banda Los Horneros de La Plata: Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, así como Gregorio Ríos, jefe de la seguridad de Alfredo Chabram, y los policías Sergio Camarata, Aníbal Luna y Gustavo Preyeso. Esos fueron los condenados del crimen de José Luis Cabezas. Por el lado de Alfredo Chabram, se suicidó, por supuesto, cuando se dicta la prisión para Alfredo Chabram. Está 2 días prófugo de la por lo justicia. menos es la versión oficial. Exactamente. Déjame dudar. Se suicida de un escopetazo en la cara para no ser reconocido, más allá de que las investigaciones forenses, por lo menos que se han hecho, dicen que es el cuerpo de Alfredo Chabram. Siempre hubo como cierto misticismo con este personaje, con este empresario, mismo en canciones como La Argentinidad del Palo de Versuit de Vergarabat, o también en lo que fue El Salmón, el tema de Calamaro cantado con el Indio Solari en La Plata, con los fundamentalistas del aire acondicionado, lo menciona. Siempre se pensó como que seguía vivo, que se había ido a otro país. De hecho, hubo algunos testigos que dijeron haberlo visto en algún momento, Sí. de los cuales se supo poco después, o sea que no sabemos cuál fue su suerte. Pero bueno, era todo tan turbio que también cuesta creer, ¿no?, que su salida haya sido un... Y también después de lo que suicidio. pasó con... me parece que también, o sea, uno tiene como un cierto miedo en poder decir, che, yo lo vi, yo no lo vi, o sea, ¿hasta dónde te la vas a jugar en declarar que lo viste o que no lo viste, Claro. Chabram? Sabiendo de qué es capaz. Claro. Fue importante, creo que no solamente el testimonio, sino también lo que fue los niveles crecientes de organización popular en repudio
a este hecho de violencia que dio con el asesinato de José Luis Cabezas, infame totalmente, y dentro de lo que fue eso, Duhalde llegó a decir que él, o sea, era uno de los más interesados porque había pasado en su provincia, porque estaba en una disputa directa con el turco, y también porque él consideraba, dentro de lo que es la política, que le habían tirado un muerto. Es Claro. que incluso algunos de los partícipes eran ex policías. Exactamente, O sea, de la onda de que los tenía horneros. una relación directa con la gente que, por lo menos la policía que respondía a Duhalde, que tampoco estaba muy bien vista en ese momento, o sea que todo cuadraba. También hubo una hipótesis, o por lo menos algo que se creyó también, que puede llegar a ser incluso tener algo de verdad, que era que Chabrán estaba siendo también amenazado por algunas mafias internacionales a las cuales él en su momento respondía que les habría hecho alguna jugarreta, y como siempre y como era costumbre en esa época sobre todo, estas cuestiones se vengaban con la muerte de alguno de sus hijos, ¿no? Como pasó con Menem, como pasó con Diego Ibáñez, otro empresario de esa época también muy turbio, amigo de Chabrán, que manejó YPF, era incluso uno de los que manejaba el puerto de Mar del Plata por esos años, que también le secuestran y le matan un hijo. Después él termina también muerto muy, muy dudosamente en un accidente de tránsito, pero digo, era una cuestión también, ¿no? De esa época de vengar alguna traición, ¿no? Alguna jugada por detrás con gente muy pesada, de esta forma, ¿no? Cobrándose con la muerte de alguno de los hijos, y ya ahora tenían, por lo que dicen y por lo que se recogió también en testimonios de esa época, mucho miedo de que se la agarren con una de sus hijas, la más pequeña, que incluso en esa época iba al jardín de infantes, creo, era muy chiquita, que era su debilidad claramente, y también dice que, o por lo menos fue una de las hipótesis, que él se termina matando para salvar a su hija, ¿no? No sé cuánto será de cierto, pero por cómo uno ve lo que pasaba en esos años, Sí. tampoco es descabellado pensarlo. No. Sí, sí, sí. Sin Tal lugar a cual. dudas. Sí. Pero dentro de lo que es ese contexto, también Mar del Plata tiene que ver en lo que es este caso policial, porque se había juzgado primero, o sea, habían querido involucrar a Pepita la Pistolera y su banda. Ajá. A Pepita la Pistolera y su banda, porque también un gran personaje, Pepita, que ya lo vamos a desarrollar, porque es un personaje para desarrollar acá. Cuando salga la serie. No, a ver, yo creo que si nosotros, como comunidad, reivindicamos personajes, no nosotros, No, pero digo, no, ¿viste? reivindicarlo, no. No, pero vos viste que hay gente que sale con la remera de Pablo Escobar, viste, No, plato a plomo. claro, Vamos pero- a hacer un mural a Pepita que de acá, por lo menos. Pero esa gente No. no hay que Mujer reivindicarlo, hay que recordarlo para que no Hay no que vuelva a recordarlo. repetirse. Bueno, No, pero es gente nefasta. es gente nefasta. Sí. Pero bueno, quieren involucrar a Pepita la Pistolera junto a su banda. Termina pasando de que es sobreseída ella y sus muchachos, y ahí cae la banda de los horneros, porque dentro de los integrantes que nombramos había ex policías en connivencia también con policías de la bonaerense. Claro. Tanto Mirá. Policías en Pin- servicio. de Pinamar como de Madariaga. Alcoyana, siempre la policía está ahí metida en todo. Siempre, siempre, Ah. siempre. Qué distinta sería Argentina si no existiera la policía, dice Cabra da Peste, y tiene razón. El mundo. El mundo, No, sin no, no lugar a solo dudas. Argentina. Además, el mensaje mafioso de que aparezca el cuerpo calcinado con en las manos esposadas en la espalda y un par de tiros en la cabeza, lo cual deja también un mensaje, ¿no? De Claro. impunidad, de decirle, bueno, fíjense lo que hacen los próximos, ¿no? Porque no es que lo trataron de disimular como que fuera un accidente, No. como que lo podrían haber hecho, porque tienen todo el poder y todas las posibilidades para hacerlo, Sí. pero quisieron que sea así, ¿no? Adrede. Entonces, eso también, ¿no? Esta cuestión del mensaje mafioso para que los demás aprendan, ¿no? Que no tienen que hacer esas cosas. Por Exactamente. suerte no hubo otro cabezas, pero Casi hubo con Pablo Grillo. bueno.
Sí, Ahí, por una ejemplo, situación muy distinta igual, muy distinta. pero con la policía de por medio igualmente, Claro. pero ya no sé si, bueno, o sea, le tiraron a pegar, ¿no? Pero no, Le tiraban a matar. no fue Directamente. planificado, quiero decir, creo yo, no sé, le podían haber pegado a él o a cualquiera de los que estaba, la idea era darle a alguien, Sí. la ligó el pobre Pablo. Como caso Cabezas, no. Si Pero vos decís claro, como caso una cuestión policial, así, una no. cuestión así de un periodista que redacta una nota o hace una investigación o Un fotógrafo. genera, ¿no?, esta cuestión de descubrir algo que se mantenía oculto y que después pase lo que pasó. Por suerte no hubo, por lo menos no hubo algún caso tan resonante. Pero también eso aplacó mucho lo que siguió después en cuanto a periodismo de investigación. Y sí. Si bien se siguió haciendo y recuerdo mucho en los 90 el programa de La Nata Día D, que era impecable, ¿no? Hacía unas investigaciones muy heavy. Qué La Nata se ese. metía mucho con el Sí. gobierno de Menem, ¿no? Pero esta cuestión fue, ¿no?, un antes y un después en lo que es el periodismo investigativo también. Y sí. Sin lugar a dudas. Así que bueno, Sí. desde este humilde lugar quisimos reflejar un poco, charlada. Si quieren más datos pueden ir a Historias Innecesarias de Damián Cook. Hay un gran análisis de 45-50 minutos, muy explicativo con respecto a lo que es el caso Cabezas. Hay varios documentales también en YouTube que están al alcance de todos y de todas. Y para que puedan ir informándose un poco más o formándose sobre este caso, Sí, acá más tal que cual. nada era comentarlo. Y también, qué sé yo, dijimos, bueno, vamos a hablar de comunicación. Y nosotros somos trabajadores de la comunicación. Y dentro de eso también, bueno, ¿qué nos motivó a ser trabajadores de la comunicación? A mí me motivó ser trabajador de la comunicación, no solamente lo que mamé en mi casa con mi viejo, sino también enterarme del caso Cabezas, que era entrar, ejemplo, a la agencia Clarín, que tenían acá en Mar del Plata, en la peatonal San Martín, y ver el cartel de José Luis Cabezas y Claro. preguntarle a mi viejo quién fue José Luis Cabezas. Un fotoperiodista que murió, un fotógrafo que murió por hacer su trabajo. Y para mí fue algo muy loco pensar que vos podías, o sea, que te podían matar Por hacer tu trabajo. por hacer tu trabajo. O sea, fue asesinado por hacer su trabajo. Y la verdad que me parecía muy bueno que lo recordemos en el día de hoy. Bien, excelente. Sí, aparte Sí. fue, recuerdo carteles de Yo también. Cabezas, no se olviden de Cabezas en todos los negocios, en cualquier lado que Sí. ibas, ¿no? Estaba muy presente, fue algo que marcó mucho a la sociedad de esa época también, y al periodismo en general, ¿no? Por eso decía esta cuestión de que si bien se siguió haciendo periodismo investigativo, se sigue haciendo por suerte, y eso seguramente no va a cambiar. Después lo que siguieron, obviamente, te queda eso, ¿no? En el recuerdo de decir, bueno, ¿qué onda? ¿Me la juego a ese nivel sabiendo que las consecuencias pueden ser tales? Y uno, Y- si tiene familia, tiene seres queridos y demás, no es una cuestión de cobardismo, sino una cuestión de supervivencia, Tal cual. ¿no? Entonces te juegan la cabeza y creo que marcó un antes y un después. Tenía a su compañera y a su hija también muy chiquita. Claro. Recién me quedé pensando en esto, ¿no? Yo también recuerdo, o sea, los carteles pegados, o sea, por todos lados, y cómo esa forma de informar, valga la redundancia, ¿no? O sea, nos quedaba. O sea, y ahora, o sea, uno ve en las redes constantemente información o flyer o cosas así, y no tiene ese registro. O sea, no, ahora también Es todo hay una muy cu- efímero. Claro, o sea, ahora están como todos los medios o todos desde muchos lugares, tal vez con la misma información, Claro. pero no sé si se llega a internalizar como pasaba en ese momento. Ocurre un tema, van todos a ese. Termina, se agota ese tema, van Sí. al siguiente, ¿no? Y en esa época era un poco más, o por lo menos más variado en el sentido de que vos te podías leer un informe de 5 páginas de la revista Noticias, Sí, ¿no? Donde te enterabas de un montón de cosas que no había otra forma de enterarte. Podías ver un programa completo de Día D donde se hablaba de
de un montón de cosas turbias. Punto Doc fue un poco después, pero también eran programas muy que se metían mucho, ¿no? Se ensuciaban, se embarraban de verdad, hacían periodismo investigativo con el cuerpo, ¿no? Periodismo de batalla. Hoy en día es esto que decís. Todos es como que, viste, vamos a todo acá, esto es lo que vende, listo. Sí. Vamos al siguiente. Y se pierde un poco, ¿no? La profundidad del tema. A eso es lo que voy. No hay profundidad. Creo o sea, que ahora estamos bombardeados de información, pero nada nos termina llegando y nos hace esa huella, tal vez como en ese momento. Nadie lee 5 páginas, 6 páginas No. de una revista para enterarse de un tema. Partamos de esa base. Es que Ya no ese está la era re paciencia, lindo, no está la claro. costumbre. Yo me incluyo, ¿no? Me encanta leer y me gustaba siempre Vos mucho. leés, boludo, igual. Bueno, leo mucho menos de lo que quisiera. Antes leía mucho más. Esa época me acuerdo que compraba mucho la revista Rolling Stone. Y no tanto por la parte musical, que siempre me fascinó, obviamente, pero siempre traía una nota periodística Sí. de investigación de periodistas muy reconocidos, no solo nacionales, sino internacionales. Y era la parte que más me fascinaba de la revista, Sí. ¿no? Era ponerme a leer y capaz que eran 4 o 5 páginas de letrita así, Sí. de leer datos y tal cosa. Y terminaba y decía, sigue al final, ¿viste? Porque Sí. no le entraba y al final de la revista seguía 1 o 2 carillas más y era algo impresionante, o sea, era Sí. meterte, ¿no? De lleno en el tema y hoy en día es Y todo cómo se bastante contaba, más ¿no? superficial. Digo, creo que también había como un correlato de las historias. Claro, O una sea, forma de había una- narrar. Claro, que ahora no existe. Claro, que bueno, inaugura Rodolfo Walsh con Operación Masacre, que de hecho hace unos días establecieron, ¿no? Ay, no me acuerdo cuál fue la ley ahora lo voy a buscar porque está Dale. muy bueno y tiene que ver con el tema de comunicación. Sí. Pero fue una forma de contar, ¿no? Esta cuestión de la novela de no ficción, Sí. que es justamente Rodolfo Walsh el que crea el género a nivel internacional, incluso antes que Truman Capote haga Sangre Fría, que fue otra de las novelas icónicas de ese género. Pero él, con esa novela, con ese estilo, marca también una pauta de cómo contar estas cuestiones que son tan sensibles, tan difíciles, tan profundas, y meterte, ¿no? En la historia, contarlo como un relato, ¿no? Sí. No como una cuestión periodística informativa. Ujú. Eso es también lo rescatable de, ¿no? ese tipo de notas y de investigaciones. Sí, y que van de verdad a la profundidad, no queda como en el chusmerío o en el titular o esto que sucede, ¿no? Que ahora es como tanta información que te quedas con un titular que no sabes al fin y al cabo qué dice la nota, o Sí. sea, qué es lo que sucedió. Y empezás como a repetir o te quedás con ese titular y después nada. Se fue, vino otro. Bueno, tiene que ver con esta cuestión de la sobreinformación que ayer estaba escuchando, a lo mejor al Bocha no le va a gustar, pero estaba escuchando la hora y media de conferencia de Marcelo Bielsa y hay algo que me llamó mucho la atención, que es lo que pasa ahora también, ¿no? Cuando le preguntaban sobre un montón de cosas, los jugadores mismos le decían, cortalo un poco con las charlas, cortalo un poco con la información, estamos mareados. Resumí, básicamente. Resumí, claramente. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? A ver, como por ejemplo, bueno, Bocha, contame Back in Black. Decime, ¿cómo es? Y no, vos tenés que agarrar, escuchar todo el disco como parecía. O sea, ¿cómo te lo van a resumir? O, che, tengo que armar un reel en 1 minuto. Resumime qué es la educación pública. Estás en pedo. No, igual está claro que Es Bielsa imposible. equivoca el camino porque no sus equipos no rinden a lo que él pregona, ¿no? Futbolísticamente, sí, obviamente. Vamos al dato concreto. Es Vamos al así. dato O sea, concreto. yo puedo hablar muy lindo de todo y ser un genio, ¿no? Porque yo no niego que tiene mucho conocimiento, pero que vaya a dar docencia a una escuela. Claro. Pero Y no, estamos no que hablando- dirija un equipo de fútbol que no le gana a nadie. Pero los mismos jugadores agarran y le dicen, loco, para un poco. Y yo me imagino a los jugadores y a cualquier cuerpo técnico. Y vos si qué sos tema inteligente, es? ¿qué haces? No, tenés que adaptar tu Tenés mensaje que en pos de adaptarte la- a 30 tipos, no 30 tipos a vos. Claro. Tenés que adaptar tu mensaje en pos de lo que viene ahora. Ahora, yo digo,
dentro del adaptarse a los tiempos que nosotros estamos No es de viviendo. ahora, amigo. Bielsa en 2002 quedó fuera en fase de grupo con uno de los Pero mejores, no es la discusión de uno de los Bielsa, no es mejores por discutir a equipos de Bielsa. Argentina que yo he visto. Digo, pero no es por discutir, claro, tiene la culpa de los 4 goles Muslera, pero no, Sí, no importa, no tiene importa. la culpa de a porque lo lo que puso voy, él. a lo que voy yo es Sí. más A allá ver, de no eso. me nombre más a Bielsa y vamos a andar Yo bien. sé que se va a enojar. A lo que voy. Acá está Imagínate. fallando la comunicación. La No, cantidad- porque es un tipo que no ganó, en 40 años no ganó nada y lo tiene como si acordate- fuera el mejor técnico del mundo. Acordate. Se terminó la mentira. Pero fíjate, más o menos, cualquier cuerpo técnico que quiere mínimamente transmitir algo y los jugadores, como la comunidad, cambió. Vos imaginate un jugador de fútbol ahora que vos le tenés que decir, che, pa, tenemos que hacer esto, ir por ahí, ir por ahí. Pará, loco, demasiada información. Y lo mismo pasa con la gente. Nosotros hacemos programas de 2 horas que tenemos que hacer los recortes. Está buenísimo hacer los recortes, pero también hacemos los recortes porque la gente no te ve 2 horas de programa. Claro. No te lo ve. O sea, es muy difícil Sí. eso. Y me parece que tiene que ver con esta cuestión de la inmediatez que hemos hablado. Sí. en Voy este programa. a redondear lo que contaba esto de Operación Masacre y de los fusilados de José León Suárez, ¿sí? que fue el libro que le hizo conocido, por lo menos. En realidad no salió como formato novela en su momento, sino como varios fascículos de una columna de un diario donde él escribía, pero hace poquito, creo que la semana pasada, se realizó un juicio por la verdad, ¿sí? Llevado a cabo por la jueza Alicia Vence, y dio por probado que la noche del 9 de junio de 1956 ocurrió el secuestro de 12 personas, el homicidio de 5 de ellas y la tentativa de homicidio de otras 7, quienes sobrevivieron. Ordenó medidas reparatorias y declaró la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas y de los jefes policiales, ¿sí? Una justicia que llega 70 años después. 70 años 70 después. años después, Sí, ¿sí? Pero bueno, es una locura. hay que destacar que por lo menos 70 años después reconocieron que esos tipos fueron fusilados a sangre fría por pensar distinto, básicamente. Hoy en día, bueno, se va a realizar incluso un monumento o algo conmemorativo en el lugar, y eso va también a producir algunas otras cuestiones que se va a tener que enseñar en las escuelas, ¿no? Qué bueno sería. Este fallo, o sea, no solamente implica la responsabilidad de tipos que ya están muertos, lo cual no tiene mucho sentido, sino que también implica una reparación histórica a este relato que se venía realizando sobre estos fusilados de José León Suárez. Acá nos dice Mariana Teve que ella sí nos ve las 2 horas y le mandamos un abrazo Qué enorme, grande. crack. Claro, nos quejamos de Bielsa y nosotros hablamos 2 horas. ¿Te das cuenta? Pero no le hablamos a jugadores de fútbol que tienen 2 neuronas y una la usan para masticar chicle. Que Yo ponga- comparto plenamente lo que está diciendo el Bocha. Pienso que son hoy todos estúpidos, gran parte. No son como los de antes. Pero el problema es del técnico igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que obvio. por eso Ahora el es- fútbol tiene que jugar al fútbol, no tiene Claro. que pensar, no tiene que hacer nada. Tal cual. Es técnico. Le voy a dar la razón a los dos. Luis Enrique ganó 3 Champions. Sí. Con esa misma filosofía. Los jugadores de pedo saben contar hasta 20. Bueno, Hay que explicarles despacito. Todo. Pero hay que explicarles. Sí, obviamente. Acá nos dice Moni Ramos, placer escucharlos. Le Y mandamos un Susi, beso, Moni. le mandamos un beso enorme. Susi manda, me crié en José León Suárez. qué grande. Bien, Bien. José León Bueno, Suárez. ya debe conocer el tema entonces porque... Sin lugar a duda. Bueno, uno de los sobrevivientes, Julio Troxler, también muy conocido. Muy Un conocido. fusilado que vive. Un Le fusilado le que llegó vive. el dato a Rodolfo Walsh. Hay un fusilado que vive, le dijeron. Y ahí, a partir de ahí, de Silito empezó a tirar y descubrió, la verdad, un hecho muy atroz en la historia argentina. Acá nos dice Mariana como las modelos antes. Ahora no. Ahora no. Bueno. Antes. Hoy tuvimos una charla de todo. Mariana, que ponga a cargar el celular, que en breve la tenemos al aire y le vamos a hacer una entrevista. En breve. Para, papa. Porque En breve, tenemos que ya meter el eje estamos. tatuaje en algún momento. En Todos real- tenemos tatuajes. Sí, pero en realidad hoy vamos a hablar con Mariana, no justamente, o sea, o sea, sí de los tatuajes, obviamente, porque ella es una gran tatuadora. Es una forma de comunicar los tatuajes igual. Exactamente. Sí. Digo, es interesante, o sea, cómo la historia, ¿no? Arranca en esta cuestión, o sea, de tal vez empezar a escribirse los cuerpos y antes de los libros.
y todo todo el significado y todo el simbolismo que tiene, que seguramente ahora después Marian lo desarrollará excelente. Y lo importante, ¿no? Digo, estamos ahora en un medio radial y hubo un inicio de todo que se empezaban a escribir las historias en los cuerpos. Sí, sí. ¿No? Hoy charlamos un poco de eso. ¡Qué loco! La verdad que sí, muy loco. Y hay una frase que me quedó hoy, que ya de última la vamos a charlar, que era: la vara está en el núcleo. Me encantó, ya lo vamos a desarrollar. Pero como que estamos en una época que la vara está en el núcleo. ¿Eso Así lo hablaron hoy con Marian? charlamos una banda. Ay, Sí, charlamos una Marian banda. habla. Crack, Bueno, que crack. vaya a cargar el celular, que ahora nos vamos a una breve pausa. Bien, perfecto. Y enseguida volvemos con más Ciudad Alquitrán. Dale. Calenta el agua. Cambia la hierba y en unos minutos seguimos mateando. Ciudad Alquitrán por la 90.5.